Ajá, aquí está. Voy a señalar un poquito. Aquí, dentro de las aplicaciones de la integral definida, tenemos que calcular el área entre curvas. Puede ser el área bajo una curva en un intervalo definido. Aquí, en el ejemplo que viene, dice calcular el área determinada por f de x igual a x más 1. Dame un segundito. Mami, aquí tiene agua. Volví. Es que si no aquí los chiquitos no van a dejar de escuchar bien. Aquí tenemos una función que es muy sencilla, es x más 1. ¿Okay? Es una función lineal. Aquí podemos verla completamente dibujada. Dice que hay que calcular el área entre esa función, entre la recta x igual 0, que eso sería una recta vertical. Todos los puntos donde x valen 0 es algo vertical. Sería esta línea de acá. Y x igual 1, que sería la línea que está aquí en vertical en 1. Entonces, esta información me permite establecer, primero, los extremos de una integral definida, 0 y 1, ¿ok? 0 y 1. Y la función. Yo necesito saber cómo es la función, si la función interseca el eje X o no, porque dice que es el área que comprende entre la función, una recta y otra recta, y faltaría, bueno, y el eje X, ¿verdad? Y el eje X. En este caso se forma algo como poligonal, ¿verdad? Una figura poligonal, es un trapecio. Entonces, en este caso la función no decrece hasta pasar por debajo del eje X, simplemente está por encima. Entonces es una figura que se nos hace como familiar. Aquí no hay que hacerlo sacando como medidas de los lados, sino que hay que plantear una integral, ¿verdad? Entonces la integral se establece desde 0 a 1, ¿okay? Que son los dos extremos. Veo que la función es siempre positiva y entonces calculo la integral que sería de la función f, ¿verdad? De la función que está, nos dijeron que era x más 1, entonces la función está por encima del eje y con eso voy a abarcar toda esta zona azul. ¿Okay? Entonces aquí se establece la integral de 0 a 1 de x más 1, que es una función muy sencilla de integrar, es un polinomio, x a la 2 entre 2, voy a hacerlo un poquito más grande. X a la 2 entre 2 más x. Se evalúa de 0 a 1. Y aquí está la evaluación. En 1 se pone x igual a 1, entonces da un medio más 1, menos evaluado en 0. En 0 sería 0 más 0, 0. Entonces da 3 medios. Quiere decir que las unidades lineales aquí, digamos que es un centímetro, ¿ok? Un centímetro. Todas estas unidades, digamos que un centímetro. Entonces, el área que está aquí en azul sería 3 medios, sería 1,5. Unidades, pero no lineales, sino que cuadradas, es decir, para medir superficie. Entonces sería 1,5 centímetros cuadrados. Okay. Nosotros no decimos centímetros ni decimos ninguna en específico, porque estamos hablando así de manera muy general. Si uno usa UL, que significa unidades lineales, entonces esto es una unidad lineal, se pone unidad lineal al cuadrado, ¿verdad? La respuesta de la integral. Normalmente esto no se le da tanta importancia, ¿okay? Como en qué unidades se dice, nosotros simplemente decimos números, ¿verdad? Pero es por si quisieran como establecerlo así. Y podemos ver que si yo rayo acá, tiene sentido, esto sería como decir un centímetro, 1 por 1, 1, esto es área 1. Y esta es la mitad de un mismo cuadradillo, igual, o sea, es un 0,5, la mitad. Entonces, 1,5, o lo que es lo mismo, 3 medios, ¿verdad? Ahí está como fácil. Lo que pasa es que este concepto de integral, perdón, es para extender más para funciones que son muy curvas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos definir, bueno, el área entre una curva, no tan sencilla como esta, y dos extremos, A y B.
y el eje X. O puede ser entre dos curvas también, que podemos establecer. Acá nosotros vamos a ver otro ejemplo. Aquí se ve el área que está sombreada, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que se pide aquí? Dice, calcule el área que está determinada por las curvas, quiere decir, entre las curvas, 1 entre X y X cuadrado. Y las rectas X igual a 1/2, esto es un extremo, y X igual 2. O sea, este va a ser A y este va a ser B en la integral. Y estas dos funciones, digamos, una forma sería como más primitiva de calcular sería la integral o el área que se forma de 1 entre X, ¿verdad? Bajo 1 entre X, pero hay que quitarle la de X cuadrado cuando X cuadrado está por debajo. Sería un enredo de áreas, ¿verdad? Si nos fijamos en el dibujo, sería como decir 1 entre X. Hasta aquí, ¿verdad? O sea, del extremo que estoy hablando hasta aquí, 1 entre X está por encima. X cuadrado pasa por debajo. Ah, bueno, entonces es quitarle el área de 1 entre X, que sería todo esto, recortarle esta parte blanca y quitarla, entonces me queda esta de aquí, esta de acá, la verde. Entonces sería una resta, pero ¿para qué estar escribiendo esas secciones si se puede escribir, en vez de plantear toda una integral para f y otra para g y restar las integrales, mejor se estudia la resta de las funciones, ¿verdad? Básicamente, si yo tengo que integrar desde un extremo hasta otro una función, voy a escribirlo así sin más símbolos, y luego quitar otra área de los mismos extremos de otra función, entonces mejor estudio en esos extremos la función resta, porque la integral respeta esa resta, ¿ok? Integral de f menos integral de g, bajo los mismos extremos, eso sí, me da igual que la integral de f menos g. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos f menos g. Pero hay que tener siempre la delicadeza de encontrar estos puntos de intersección en las funciones y ver cómo cambia, cuál función está por encima y cuál por debajo, cuál es mayor que la otra. Entonces, nosotros tenemos dos funciones. Usualmente uno dice, bueno, ¿cuándo dan igual? ¿Verdad? Entonces vos puedes ver en un libro que dice que cuando f menos g es igual a 0, o puedes ver en otro libro que cuando f da igual a g. Entonces yo igualo los criterios de la función de cada una. Yo normalmente trabajo ¿verdad? Cuando dan igual. Entonces aquí, vamos a borrar todo esto. Es resolver una ecuación, lo primero que uno hace. ¿Sí? Entonces tenés que saber resolver una ecuación. Y te fijas cuántas soluciones tiene. Hay que tener ahí cuidado. El criterio de la primera función igualado a la otra función. ¿Cuándo es todo igual? Bueno, estamos entre 1/2 y 2, ¿verdad? El valor de las X. Entonces, bueno, esta X sería, no es 0, ¿verdad? Está dividiendo acá, no es 0. X, estamos hablando de 1/2 a 2. Entonces, X se podría pasar a multiplicar. Entonces, tendríamos que 1 es igual a X a la 3. Y ya ahí, bueno, a la 3 podemos sacar como raíz cúbica a cada lado. Y no hay que poner más o menos. Vamos a sacar raíz cúbica. Raíz cúbica de 1 es 1. Y raíz cúbica de X a la 3 se tacha la X. Ah, bueno, es en 1, en que hay una coincidencia entre las dos funciones. Entonces, me fijo si 1 pertenece a ese intervalo del que yo estoy hablando, en el que estoy estudiando. Entonces, yo tengo un intervalo, digamos que no me sé el dibujo, ¿verdad? Este que está aquí a un lado es 1/2 y 2. Entonces llego, bueno, el número que yo encontré sí está entre ellos dos. Digamos que esté más acá. Está 1. Entonces, por lo menos en uno hay una intersección de las dos funciones. ¿Cuál está por encima o por debajo? Por ejemplo, se hace el análisis de cuál es mayor y cuál es menor de 1/2 a 1. Entonces se puede poner f menos g y ver si da positivo o negativo, evaluando con un número entre 1/2 y 1. Es decir, vean que yo pongo así f menos g nada más, pero se escribe así, f de, y ahí pongo un número. Esto es 0,5 y 1. Digamos que yo puedo poner 0,6.
Entonces, evalúo con un número que vivo acá y me fijo si la resta de f menos g da positiva o negativa. Si da positiva, quiere decir que este es más grande y este es más pequeño. Entonces, la función f va por encima y g va por debajo. ¿Ves? Entonces, vamos a ver, 0,1, 0,6. En la función f sería 1 entre x, o sea, 1 entre 0,6. Y este g sería elevarlo al cuadrado, 0,6 al cuadrado. ¿Ves? Esto es 6 entre 10, 10 entre 6. Esto sería 10 entre 6. Y esto es 0,36. Creo que va así. Lo voy a revisar porque después, no sé si Profe, el... da 1,30. Todo. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Da positivo. Entonces, 1,3 o 1,30. El punto es que da positivo. Quiere decir que f sí es más grande y g es más pequeña. Entonces, yo tengo que plantear una integral entre un medio y uno, pero va a ser poniendo a f primero y g después, o sea, la resta. Entonces, se pone la primera integral que vas a usar para calcular el área 1. O sea, el punto es que el área no te dé negativa, que te dé positiva. El área 1 sería la integral corto desde un medio hasta 1. Y en ese tramo yo sé que como 0,6 vive ahí y da positiva, esta es en este orden f y luego g, entonces yo voy a plantear f y luego g. Pongo de x, ¿verdad? Y aquí empieza mi ejercicio. El área 1 es la integral desde un medio a 1, f de x. Bueno, en este caso es 1 entre x, la función, ¿verdad? Menos g, g es x cuadrado. Por eso se plantea esta que está aquí. Esta que está aquí. Esa es la primera. Entonces, debo establecer cuáles son las funciones y si las otras cosas que me dan, lo que me define son los extremos grandes del intervalo, un medio a 2. Luego, las dos funciones cuando coinciden, dan igual cuántas veces. Aquí solo una vez dan igual. Entonces, dan igual en un número que sí está dentro del intervalo. Entonces, va a quedar en dos secciones. Si yo encuentro un número, va a quedar en dos secciones. Desde el inicio hasta ese número y del número hasta el final del dominio. ¿Ok? Del intervalo. Entonces tenés la primera integral, que aquí sería de 0,5 hasta 1. A 1, aquí dice 1. Poniendo a f por encima y a g por debajo. Este dibujo vos no te lo sabes. En clases presenciales, pues uno no se lo sabe y está en el examen con esta información nada más. Ahora, como están en la casa, entonces pueden, digamos, dibujar esto con Wolfram o GeoGebra, ¿verdad? Entonces uno ve directamente dónde una función está por encima y otra por debajo y dónde hay intersección. Entonces, la primera área no da negativa. ¿Qué hago yo por pereza? Yo hago la resta de f y de g. Nada más. Le escribo. Y si me diera negativo, yo uso el valor absoluto de ese resultado. O sea, nada más agarro el valor positivo. Y luego voy con la otra área. Así lo hago yo por pereza se dice, o sea, es una forma de hacerlo. El área 2 sería otra vez evalúo otro número, ya no 0,6. Entonces voy a borrar un montón de campos. No sé si me entienden esa parte. La integral que yo calculo, el valor está bien. El signo, el valor numérico, el número que da, el signo tal vez no. Entonces yo por eso las calculo por aparte. ¿Ves? Digamos, yo aquí haría la 2, haciéndolo bien escrito, sería, bueno, agarremos un número entre 1 y 2. Como yo les digo, yo siempre lo pienso sin calculadora. Yo puedo pensar 1,5, puedo pensar 3 medios, ese es el número. Entonces me pongo a pensar, ¿quién es más grande? ¿F es más grande o no? F menos G, me fijo si da positivo o negativo. Entonces pones 1 entre 1,5 menos 1,5 al cuadrado. En este caso,
lo mismo, ando sin cálculo, ¿verdad? Va a dar negativo. ¿Ok? Por el gráfico, como lo veo. Entonces, y nada, nada más hacemos el orden inverso, no F menos G, sino G menos F. Entonces, el área 2 que usted plantea tiene los extremos, desde donde acabaste, que era en 1, hasta ya llegar al final, que es 2. Y no pones F menos G, sino G de X menos F de X. Errores que comete la gente, que como ¿cómo es? Interioriza esto bien, esto es una simple evaluación, ¿verdad? Esto lo evalúo y ya. O sea, no lo uso en más cosas. Nada más es para saber si F va arriba o abajo. Calcular las áreas es con los criterios de las funciones, no con estos resultados numéricos. Estos son números para comprobar si yo escribo el criterio de F primero o después, o de segundo. ¿Ves? Aquí sí usas variables. Porque no es una comprobación, ya es la parte que vas a desarrollar. ¿Okay? Esta comprobación, alguna gente comete el error que viene y no sé por qué mete el número aquí y mete un número. O sea, el número que le dio 0,8 lo pone en la integral. Entonces integra un número y ya le da otra cosa, está haciendo otra cosa totalmente. ¿Ves? Entonces tener mucho cuidado ahí si hacen la evaluación. Como les digo, ya ahora uno un ejercicio lo hace muy guiado porque un software que puede hacer el dibujo. Como ahorita si a mí me dan este dibujo y me pregunto, pues lo hago guiado, yo estoy viendo acá el dibujo. Aquí tenemos la otra integral de 1 a 2 de las funciones restándose en el orden opuesto. Como les digo, yo mi ejercicio, yo cuando lo escribo en la pizarra, normalmente yo me paro acá. Yo digo, voy a sacar el área 1. Si me da negativa, uso valor absoluto. Y aparte hago la 2. No hago la suma de un solo, como aquí. Porque si alguna diera negativa, se me cancela con la otra y no me doy cuenta. Entonces yo hago un área y me da menos 20. Ok, tomo 20. Y la otra área me da 50. Ok, 50. ¿Cuánto es el área total? La suma del 20 y del 50. De los positivos. No sé si se entiende esa forma. Para evitarme una evaluación porque la pereza, ¿verdad? Y no es pereza mala, es que en matemática uno le enseñan a reciclar ideas y hacerlo de la manera más corta. A mí siempre me ha funcionado así, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo ven, cualquiera de las dos formas está bien. Aquí voy a limpiar todo, aquí como está planteado el ejercicio, está todo resuelto. Bueno, esta primera parte, la integral de 1 entre x el logaritmo de x al cuadrado se hace el aumento del exponente. Vamos a hacerlo un poquito más grande, que puedan enfocarse aquí. ¿Ves? X a la 3 entre 3. Y esas mismas cosas las ocupas en los otros lados. ¿Ve? Tenés logaritmo de x y a este x a la 3 entre 3. Es una resta, evaluando. Ok. Vas a integrar el otro lado. De ahí es lo mismo, nada más que al revés. Entonces es x a la 3 entre 3, positivo. Y ahora 1 entre x, la integral es logaritmo. Entonces, si ya aprendiste a integrar aquí, aquí es lo mismo. Solo que con un signo de diferencia, ¿verdad? Ya evaluando, ya hay que tener cuidado cuánto da. Y aquí, digamos, da este número que ustedes pueden pasar en decimales. Aquí esto se coloca en la calculadora. Logaritmo de 1 da 0. Aquí 1 da 1/3. Ya da 1/3 negativo, le quito y ya evaluar 1/2. Y así aquí, ¿verdad? Aquí se evalúa 2 y aquí se evalúa 1. ¿Verdad? Siempre fijarse que estos son los números con que usted evalúa aquí. Y estos números es con los que usted evalúa acá. Suma todo. Aquí no tiene por qué haber un menos. Es suma de dos áreas y ya queda esto. Entonces, el tema de integrales me ayuda a calcular áreas. Si yo hago mal el proceso, no calculo bien la integral, que sería que una integral te dé negativa, que no estés estableciendo bien el orden de las dos funciones. ¿Dudas hasta ahí? Profe, digamos, en esa segunda, del segundo cálculo integral de 1 a 2, digamos, si la pongo, digamos, el orden de las x, digamos, de 1/2 a 2, o sea, no habría problema invertirlas, como en la primera, digamos, lo que está entre paréntesis. Por eso fue la evaluación en la primera parte. No te entendí. Ok,
digamos, en la primera parte, digamos, donde está Ajá, la integral de un medio a 1, ¿verdad? Y ajá, paréntesis, adentro ahí, ¿verdad? 1 entre x menos x a la 2, ¿verdad? Esa es la ajá. primera. Pero ya después de la suma, ya después de calcular la integral de 1 a 2, pone x a la 2 menos 1 a la x. ¿Habría algún problema que la ponga a la inversa, digamos, 1 entre x igual a como le hice en la primera, el primer cálculo? Ok. Esa fue la indicación de la Sí, evaluación que usted puso. y ahora sí te entendí. Como yo la escribo. Ujú. Yo escribo, digamos, A1 y pongo valor absoluto afuera. Porque pereza, ¿verdad? Un medio. Y esta la saco porque querer reciclar todo el proceso. Yo te entiendo. Así, ¿verdad? Entonces aquí vas a integrar y yo pienso en el valor absoluto. O yo pongo integral. Bueno, la verdad es que yo no pongo las barras desde el inicio. Voy a ser sincera. Yo no pongo área, yo pongo integral. Y después veo si me da positivo o no. Esta la calculo, ¿verdad? Y si me da negativa, digamos, ya que va a dar positiva. Va a dar, así. Esta dio positiva. Ahora, la otra, esta es la primera integral. De ahí voy a sacar la j. Como vos decís, sería poner, vos querés poner 1 entre x menos x cuadrado, ¿verdad? Yo calculo la integral de 1 a 2. Y te daría entonces el número bien, pero negativo. Entonces yo aquí hago una flecha y digo, el área 1, y yo digo, me dio positiva, digamos que da 20. Bueno, entonces yo pongo, entonces área 1 es 20. Y aquí esta integral, como está bien hecha, pero va a dar negativa, digamos que menos 30. Entonces yo pongo una flecha y digo, entonces el área 2 es 30. ¿Ya? Vea que me evité evaluar. Yo lo que sí ocupo saber es que hay un punto de intersección ahí, ¿verdad? Y yo corto cada vez. Entonces es de un medio a 1, positivo 20, el área es 20. De 1 a 2, uso el orden que me dé la gana, como vos decís, 1 entre x y luego x a la 2. Lo hago, me da el área negativa. Entonces, bueno, el área es 30. El número me da negativo, el área es positivo. O sea, Entonces, a conveniencia ahí, profe, digamos, en otras palabras. es que no es conveniencia, es que estoy calculando el área de las funciones restadas de la menor a la mayor. Entonces yo lo que estoy sacando es un área que corresponde, pero me da un signo negativo. ¿Ves? Si yo dibujo, es que es eso, digamos, ustedes vienen de precálculo, ustedes han dibujado la función f menos g y la g menos f y ven de que son iguales las funciones, solo que queda una por debajo y otra por encima. O digamos, si yo dibujo la función x cuadrado, su opuesta es menos x cuadrado. Esta queda por encima del eje y esta queda invirtiéndola, reflejándola hacia abajo. Entonces, si yo saco el área de x al cuadrado y la de menos x al cuadrado son iguales, nada más que me da negativa una. El área que quede por debajo del eje, digamos así, es negativa. Es negativa. Y el área que quede por encima es positiva. Entonces, si vos estás haciendo de una función, ya esta resta de funciones, digamos que forma una función nueva. Y ella es una función que es negativa, porque está restándole a la pequeña a la grande, entonces es una función que va dibujada así, por debajo del eje. Y entonces se forma un área negativa, pero es la misma que yo ocupo, nada más que sin el menos. Entonces el área sería sin el menos. Sé que no entienden mucho esto porque ustedes no grafican, no se ponen a jugar cómo se ve esta función, cómo se ve con un menos, cómo se ve. Eso se hace en precálculo. Y sinceramente no sé qué tanto lo hicieron, por la situación y por todo, ¿verdad? Pero es que es en precálculo que igual uno lleva precálculo y uno dice, vale 0 créditos, lo llevo al talán, y tal vez no aprende lo que tiene que aprender, que son estas dudas. Para eso está precálculo. Para uno decir, sí, si es la misma función, solo que con menos. Y si el área dice la profe que el área que está por encima es positivo y las que están por debajo del X, del eje X es negativa, con razón da negativa. Pero con razón me sirve. Me sirve, pero en versión positiva. El área total, yo soy de escribir así porque es más sencillo. El área total es la 1 más la 2 y ya pongo 20 más 30 y ya pongo que es 50. Ya está así la respuesta final. ¿Ves? En vez de evaluar o en vez de trabajar inecuaciones, que también deben saber inecuaciones.
Entonces, en todo libro van a leer que se debe establecer cuándo las funciones dan igual y después de eso determinar cuál función está por encima y cuál por debajo para establecer la función mayor menos la función menor en el dominio, en cada sección del dominio, ¿verdad? La función que está por encima menos la que está por debajo. Por eso es que se establecen varias integrales. Cada una daría un valor positivo y esos valores positivos se suman y es la respuesta final, que es el área total. Si no lo hacen bien, entonces un área les queda negativa y la otra positiva y entonces se les va a cancelar y les va a dar un número menor. Eso estaría mal. Profe, entonces cada vez que nos pregunten el área entre curvas, tenemos que aplicar todo eso. Sí, sí, sí. En todo libro, en todo folletillo, van a encontrar la explicación. Aquí casi no viene explicado y aquí estoy usando es un recurso de otro lado, estoy usando las imágenes más que todo y aquí un poquito el planteo, pero estoy rellenando lo demás. En todo problema vas a tener eso. Ve aquí, te dicen nada más, calcule el área que está entre dos curvas, ni siquiera te dicen el dominio, de dónde a dónde. Es porque usted tiene que trabajar toda la función x cuadrado y toda la función x más 6, dónde se interseca, cuántas veces se interseca, entonces, qué formitas se construyen, cuántas áreas. Por ejemplo, esto es sencillo, línea con parábola, esta es la forma que se da, lo máximo. Pero si usted tiene línea con un polinomio puede venir, subir y bajar, ¿verdad? Digamos, un polinomio puede ser así. Y usted puede tener otra función diferente, por ejemplo, así. Y yo le digo, deme el área entre las dos funciones. Ya aquí, esta es la intersección importante de las dos funciones, ya no se intersecan más. Entonces, ¿usted qué necesita? Usted necesita identificar dónde se intersecan las funciones, cuántas veces, digamos, si se intersecan 3 veces, entonces usted dice, ok, me voy a fijar cuál es la coordenada X de la primera intersección, de la segunda y de la tercera. ¿Verdad? Aquí te voy a dibujar el eje X aquí, perdón, a ver si me sale. Entonces yo le digo, dígame el área entre las dos curvas, es decir, usted me va a decir esta área. Esa área cuenta y la otra es esta. Entonces, usted tiene que saber dónde se intersecan. Ya que sabe dónde se intersecan, digamos que A, B y C. El menor, el del medio y el mayor. Entonces, aquí usted dice, bueno, la función, esta café es F y la otra es G. Entonces, donde sacas de A hasta B, por eso es que yo digo, yo lo uso el negativo y le cambio el signo. Aquí en esta sección es F la que domina y G está por debajo. Uno, si evalúa, sabe que F está por encima, G por debajo y plantea F menos G. Y luego aquí, desde B a C, lo que se da es que G está por encima y F por debajo, es menor. Entonces se pone G menos F. Yo me evito un poquito de más trabajo esas evaluaciones porque si dos funciones se intersecan 3 veces, tengo que hacer 2 evaluaciones. Entonces yo prefiero no evaluar. Entonces yo digo, bueno, busco las intersecciones y yo sé que corto de A a B y de B a C. Entonces yo sé que el área tiene que ver con esta integral desde A hasta B. Y pongo F menos G. Y yo sé que cambia el signo nada más, lo pongo en positivo. Y luego de B a C. Y hago F menos G y lo que me dé, pero le pongo positivo. ¿Y cuál es el área total? Este es el área 1 y este es el área 2. Entonces la 1 y la 2 juntas se suman y esa es mi respuesta final. Eso es lo que vamos a tener. Ya un polinomio que haga así más cruces es con x a la 3. ¿Ven? Entonces, como la cantidad de evaluaciones se vuelve cada vez más, yo prefiero no evaluar, pero separo, ¿verdad? Aquí calcular el área entre x a la 2 y x más 6 se iguala, ¿verdad? Ahí está escrito un poco largo, pero yo haría aquí nada más. X a la 2 igual a x más 6. Se iguala a 0. Lo resolves. Para mí es 3 por 2, 6. Menos y más.
Esta es la factorización, ¿verdad? Voy a escribirlo bien, entonces. Voy a escribir x menos 3, x más 2. X menos 3, x más 2. ¿Por qué? Por inspección. Puntos donde se interseca. Se anula esto en 3 y se anula esto en menos 2. Ah, bueno, entonces ordenas. En el dominio de todas las dos funciones, que es dominio R, me enfoco en menos 2 y en 3, que quedan 0. Entonces, solo hay un área que sacar. Digamos que no me hace el dibujo, yo digo, de una función por encima y yo siempre hago así, como una hojita. Como una hojita. Me imagino así. El dibujo exacto no me lo sé. Bueno, de menos 2 a 3, yo solo sacar un área. Entonces voy a plantearla y si me da negativa le pongo más. Ven, como más corto, yo lo hago así. Así, y pongo la función f menos la función g. Ojo con el menos. Pues digamos, lo que quedó igualado a 0, yo lo agarro. Eso. Lo que quedó igualado a 0. Porque este era, no, este era f y este era g. Dije, la pasé a restar, ya eso, ya lo hice. Nada más de copiarlo. Calculo. Si alguien lo hace así y lo evalúa, en las cálculos las científicas, se puede sacar una integral definida. No sé si se han fijado que hay un simbolito que sale así. Y dice como de X. Ese botoncito lo pueden apretar y ustedes ponen aquí la fórmula de la función. Y aquí ponen los dos extremos. Ahí pueden aprender ahora más tarde, se pueden sentar a ver, porque para este paso es solo evaluar. Ya no queda nada más poner la respuesta. O ponen, evalúan el 3 y ponen evalúan el menos 2 y hacen la operación y aquí verifican que está buena con la calculadora. Ahí no sé cuánto da, voy a fijarme aquí en los pasos. Ellos hicieron el orden al revés porque está la recta por encima de la cuadrática. Ok, si yo lo hago en este proceso, les apuesto, ¿verdad? Todo lo que quieran, que les va a dar menos el número. Porque lo hice cuadrática menos recta, dice yo. Entonces me da menos. Entonces la respuesta suya del área es más. ¿Ves? ¿Se entiende, gente? Ahí sí, profe. Sí, no. Y ahí ya, bueno, aquí no sé. Porque hay otros que pueden hacer, ay, que profe, y explica una fácil y hace otra aquí difícil. Es igual, la función nada más tenés que integrarla. Ve aquí esta área de la siguiente gráfica. Dice que de 0 a 3, de ahí sí hay que ver si la función interseca al eje X de 0 a 3. O sea, si la función interseca o no. Ok, me voy a ir a... acá. Voy a poner GeoGebra. Y voy a poner esa que salía ahí. Un chancecito. Dice 3 menos X, raíz de X. 3 menos X, raíz de X. Vamos a hacer aquí. 3 menos X por raíz de X. Y ahora yo puedo sacar el eje X, puedo poner Y igual 0. Y se forma acá.
Ok, y en herramientas, por ahí está la intersección. Intersección. Dice, selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Ok. Intersección de dos objetos. No se ve bien, pero la intersección recta con parábola. No, ¿por qué no me está saliendo? Vamos a ver. ¿Será que no lo puede calcular? Es en 3 y en 0. Intersección. Esto. Y esto. Es raro, no lo está dibujando. Déjame poner punto. No sé si lo puse ahí bien. Ah, bueno, sí, ahí quedó fijado en la intersección. Es que a veces reconoce que uno quiere ponerlo en la intersección. No sé si lo logran ver. Aquí hay un punto de intersección y aquí hay otro punto de intersección. Punto. Está el D. Para ver. Bueno, no sé qué pasó porque no agarré las intersecciones. Estas son las intersecciones, ¿sí lo ven? Entonces, la función sube y baja, pero el área que forma, el área bajo la curva, es el área entre ella y el eje X, ¿verdad? Entonces aquí es sacar esta que está acá. Yo creo que por aquí hay alguna herramienta que les puede ayudar a revisar. Área. Creo que esto no nos sirve. Y entonces tiene que haber una herramienta aquí algebraica. Vamos a ver integral, función, extremo inferior y extremo superior del intervalo. Sí están viendo, ¿verdad? Vean que esto está en español, o sea, integral, función, función variable, función extremo inferior, extremo superior. Esa es la que vamos a poner. La función es f. El extremo inferior es después de la coma, ¿verdad? Se escribe. Es 0 y el extremo superior es 3. Ahí pueden revisar. Perdón, 3. Mire, sale dibujada, ¿ves? Me reconoció F, pensé que tenía que escribir F de X. Entonces, A es la integral. ¿Qué es lo bueno de escribirlo en GeoGebra? Que lo escribís una vez. Por ejemplo, yo sé que la integral que me tiene que dar en decimales 4,15. ¿Está bien? Ok. Me voy al folleto. Y tengo un problema aquí, digamos, el de seno y coseno no, porque nosotros no vemos, ¿verdad? Estamos en día 21. Pero me dice que calcule 1 menos x a la 4 de menos 1 a 1. Bueno, ahí habría que hacer la gráfica, a ver cómo nos va. De 0 a 1. X a la 4, la resto. Ok, 1 menos x a la 4, de menos 1 a 1. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí quitan esta función y ponen la otra. 1 menos x a la 4. Venga, apreté este botón de acá. Y lo que voy a hacer es, ves, te saca la integral, ves que se ve la parte negativa, la parte de abajo. Entonces aquí, en vez de 0 y 3, pones menos 1 a 1. ¿Ves? Ya le cambiaste los valores. Entonces ya te saca el otro ejercicio.
Lo que haces es guardar el archivo para no perderlo, pero aquí está, ¿ves? Te tienes que dar 1,6 y así puedes revisar las otras y visualmente ya sabes qué estás haciendo. ¿Se entiende? Esto les ayuda mucho, ¿verdad? Le saca la integral, el área entre las curvas hay que analizarlo un poquito, hay que sacar diferentes, digamos, 3 integrales y es que así amerita, ¿verdad? Aquí a la 3. Y sería sacar un área, digamos, este problema sería sacar el área desde -1 a 1 bajo la curva y esta es 1 menos x a la 3. Y se puede sacar, creo que si pongo g, otra función, digamos x a la 2, x al cuadrado, ay, sorry, ya le puso h de nombre, x al cuadrado, esta se llama h. Tengo a f y a h, puedo hacer el área, lo que puedo poner el área. No, creo que, no recuerdo bien si ahí o aquí, pero ya ahí les toca como buscar un poquillo. Vamos a calcular áreas, de abajo, extremos, raíces. No, yo creo que ya ahí nomás, pero podemos hacer el área que necesitamos, ¿verdad? Aquí. Por lo menos podemos guiarnos un poquito con los dibujos. A ver, el folletillo que yo quería, ya les hablé de áreas un poquito. Y lo que nos queda sería tal vez hablar un poquito integración por partes, yo tengo grabado. Estaba revisando. Y denme un segundito para buscar el archivo de nosotros. Aparte del estudiante, ya lo hablamos la vez pasada. No, yo creo que vamos bien. Yo lo que quiero que trabajen, ahora yo les dije que había una carpeta que es integración, ¿verdad? Ahí pueden seguir la línea de lo que se está trabajando ahí. Todo lo que tenga trigonometría, pues no nos compete, ¿verdad? Integración por partes es algo que es un poquito más difícil que sustitución, ¿ok? Y no quiere decir que no usemos sustitución en una integración por partes. Una integración por partes lo que trata es de abarcar problemas en que una integral inmediata no me sirve, ¿verdad? Una integral inmediata o de tabla, ¿verdad? Ya no puse nada. Inmediata. No me sirve, que no me sirve la sustitución, que no me sirve, intenté fracciones parciales, aunque en fracciones ya uno sabe que va a hacer fracciones parciales, va a intentarlas. Eh, Fracciones no tiene que ver como con fracciones racionales por ahí. Ya tendré algo que no tiene tilde, bueno, fracciones parciales.
pero son funciones conocidas, exponenciales, logarítmicas, una potencia de x ahí atravesada a un lado y yo no tengo forma de sacarlo como una integral inmediata. Y sustitución no me sale. ¿Qué pasa? Que al inicio yo veo todos los ejercicios iguales. Por eso les digo, más que yo sentarme a hablar aquí, necesito que ustedes sean los que hablen, que me digan qué tanto han estudiado y yo aconsejarles qué hacer. Ejemplo, yo tengo una exponencial que aquí dice x a la 2. Digamos que aquí tiene un 5, las constantes a mí no me afectan. Yo ocupo que tengo una x multiplicando para hacerlo por sustitución. Inmediatamente yo veo esto y yo digo, ah, sustitución. ¿Ves? Porque yo sé que lo que quiero sustituir es el exponente de la exponencial. Veo como una composición de funciones acá. Entonces, mi idea es poder trabajar una integral que sea e a la g, que haya una función y yo tenga aquí a g', ¿verdad? Para yo hacer la sustitución, u es la función de arriba. Eso es lo que estoy tratando. Si este 5 yo lo necesito, si ocupo una constante, aquí se puede multiplicar y dividir por una constante. Eso es en el fondo lo que hacemos cuando sustituimos. ¿Okay? Esto es lo que yo quiero formar. Entonces yo sé que aquí la sustitución es u igual exponente. Y el de u es 10x de x. Ese 10 está aquí atravesado, pero es una constante que se puede mandar a multiplicar, a dividir, y yo ya tengo el x de x. Tengo 5x a la 2, y aquí está x de x. Muy bien, todo bien. Siempre veo que combinan las dos cosas. Lo que pasa es que yo puedo tener aquí una integral. Voy a poner e a la x, y que voy a poner una x. ¿Está bien? Se me dice, ah, profe, por sustitución. No, porque más bien aquí x llega a estorbar. Tengo e a la x, no hay una sustitución que hacer y está x multiplicando. Entonces no puedo colgar a x con dx y poner que eso es de u. No hay una u, o sea, no hay forma aquí que yo diga u es x. De u sería de x, o sea, lo mismo. Estamos escribiendo la misma integral. Entonces, no hay sustitución y usted se lo puede intentar ocurrir aquí, pero esto es tan simple, es x nada más, que usted rápidamente va a ver que sustitución no sirve. Entonces, cuando yo veo que no me sirve la sustitución porque no me combina esas potencias, no va bien, yo tengo que usar otra herramienta. Entonces, la herramienta es la integral, se escribe con u y v, como dos funciones u y v. Son funciones, entonces yo uso de u y también uso de v como símbolos. Y yo necesito identificar en mi integral un día vi, ¿verdad? Esta es una mnemotecnia, se dice, es algo para memorizar. Un día vi, o sea, yo ocupo que la integral que yo tengo sea una función y la derivada de una función. Para poder reescribir, entonces escribo lo siguiente, que la gente dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿verdad? Entonces, yo puedo descomponer una integral en un producto de funciones menos una integral que va a ser más sencilla. ¿Okay? Por ejemplo, si aquí la potencia de x está a la 1, después de yo trabajar esta integral y descomponerla como un producto de funciones menos una integral, esta integral va a tener un grado menos. O sea, ya no va a aparecer x a la 1, va a aparecer x a la 0. Y qué conveniente, porque eso es un 1. Entonces ya voy a tener la integral de una exponencial, más o menos, ¿verdad? La integral de una función que sería fácil. No sé si se entiende, por encimita. Lo que hay que dominar, ni siquiera tienen que memorizar ahora, lo que tienen que hacer es pasarlo en una hojita. Lo que tienen que hacer es trabajar esto. Yo debo integrar una función y la derivada de una función, a ella les voy a asociar estos símbolos y voy a reescribir como el producto de las dos funciones, sin símbolo de integral, luego menos, e integro la función que aquí estaba derivada, la escribo tal cual, y la función que aquí estaba normal, aquí la escribo derivada. Entonces, vamos a hacer eso en nuestro ejercicio. Este no se hace porque es por sustitución que sale. Cuando yo veo que sustitución no me da, por eso hay que estudiar. Si no, ¿cómo sabes si es por sustitución o no? Vas a quedar con la duda siempre. Por ejemplo, este de aquí, este se llama integral.
Ahora, el orden en que se trabaja esto es usando unas letras que dice I, lat. Eso en un video también se explica. Ya lo explico en todos los videos. Primero esto es para saber quién es U. Voy a sustituir una función que voy a identificar, va a ser inversa trigonométrica de primero, o logarítmica, o algebraica, que son potencias de X, ¿verdad? O fracciones que tengan X, trigonométrica o exponencial. Entonces nosotros más o menos vamos a trabajar logarítmicas, algebraicas, exponenciales, porque no vemos trigonometría. Entonces esta no es como las que vamos a trabajar, ni estas, porque habla de inversas trigonométricas y de trigonométricas. Entonces, ¿quién va a ser U para mí? La algebraica en este caso. Entonces yo voy a plantear aquí un cuadrito donde digo U es no como sustitución, es que U función. U va a ser la función X. Y tengo dv. dv es lo que sobre, que es la exponencial y el de X. Entonces debería de ser fácil de, U sería fácil de derivar y esta otra sería fácil de integrar. Por eso vamos de abajo para arriba, son las más fáciles de integrar, la exponencial, la trigonométrica, la algebraica. De arriba para abajo está escrita cuál es más fácil derivar, logaritmo, algebraica y demás. ¿Ves? Entonces aquí vas a escribir de U es 1, de X. Y V es la función, si la derivada de la exponencial proviene de la exponencial también, de la misma de a la X. Esto es un cuadro de información donde usted tiene U y V. Perdón, tenés U y tenés dv. Entonces vas a escribir lo que ya hablamos. Vas a escribir, esta integral es igual. Y escribís aquí U por V. Es decir, estas dos multiplicadas. En términos de X, es X a la X. Menos, ¿verdad? Sigo menos. Una sin cola vestida de uniforme sería. Entonces, menos la integral, toda esta parte de la integral, V es la exponencial, du está escrito aquí. Estas son estas dos. Du sería 1 de X. Entonces la integral es X a la X menos la integral de la exponencial, que esa sale inmediata, ¿verdad? X a la X menos la exponencial y se pone más C. Porque estamos haciendo la indefinida. Si fuese definida, se hace esto y luego de eso no pongo C, sino que hago los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pueden decir en esta función que cuál es un ejemplo anexo o igualito a este, sería la integral de 2 a 5 de X a la X. No quita nada de que esté planteada definida. Si está planteada definida y yo veo que es por partes, yo en lo personal la trabajo indefinida, llego a esta respuesta y entonces escribo la antiderivada, ¿verdad? Yo escribo el criterio y evalúo el 2 al 5. El 2 al 5 no uso la C. Esa es mi forma de ordenarme, ¿verdad? Porque no me gusta estar evaluando aquí los extremos, es jodido. Se escribe igual, se escribe igual. ¿Ya? Esto te daría aquí la respuesta, usted saca ahí el número que le va a dar. No sé si me entienden. Esto está en un video, esto lo van a ir a ver, no es esta la explicación formal. La integral, si fuese con extremos de A hasta B, se puede hacer. ¿Ok? Se pone la función U por V, pero se pone evaluada de A a B. Se pone menos la integral de A a B. De V, de V. Lo que pasa es que siento que uno se confunde mucho con este jaleo de los extremos. Entonces, yo siempre la trabajo indefinida y cuando ya la tengo, si era definida, pues nada más con la respuesta evalúo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sugerencias?